Saludos, bienvenidos nuevamente a Encuentro en Ciencias. Esta es una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela para exponer y conocer el talento humano de nuestra universidad y de nuestra facultad. El día de hoy estaremos conversando con la profesora, la doctora Ana María Font. La profesora fue docente de la Universidad Central de Venezuela y es una de las científicas más importantes de nuestro país. Profesora, bienvenida a Encuentro en Ciencias. Quisiéramos iniciar esta conversación un poco que nos contara dónde nació, dónde se crió, dónde dio sus primeros pasos de estudios en primaria, bachillerato, nos hable un poco de ese momento de su vida, esas primeras etapas. Em, Bien, gracias por esta entrevista. Para empezar, ya quería decir que dijiste que fui docente en la universidad. Yo todavía me considero que soy docente de la Facultad de Ciencias. Sí, bueno, yo nací en Anaco, que es bueno, ahora ya es una ciudad grande en el estado Anzoátegui, pero crecí realmente en Puerto La Cruz. En Puerto La Cruz es donde fui a la escuela primaria y la mayor parte de la escuela secundaria. Pero al final, el último año lo estudié en Margarita, en la Asunción, en el Liceo Francisco Antonio Rísquez de la Asunción. Em, sí, o sea, para mí o sea, toda mi experiencia de la escuela primaria fue muy buena. O sea, siempre digo casi que todo lo que sé de biología lo aprendí en la escuela primaria, de Importante anatomía, o dato. sea, sí, o sea, aprendí muchísimo en la escuela primaria, de historia nacional, historia universal. Y después en el bachillerato también para mí fue muy importante, o sea, donde realmente me di cuenta que me gustaba la física fue cuando empecé a ver eh, física en tercer año de bachillerato y también me gustaba mucho la química. O Profesora, sea, me gustaba. se podría decir que usted ¿Mm? se enamoró de las ciencias en bachillerato. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, cuando empecé a ver las fórmulas, a ver las leyes de Newton, la ley de Coulomb, no sé, a balancear ecuaciones químicas y luego a aprender más matemáticas, más sofisticadas. Ahí fue cuando yo me di cuenta que eso es lo que me gustaba. Y después cuando estudié el último año en este Liceo Rísquez en la Asunción, ahí tuve unas profesoras muy buenas, justamente en física, en química y en matemáticas. Y eso, bueno, me terminó de decidir de que eh, iba a estudiar física en la universidad. Y cuando terminé el bachillerato, entonces me vine a Caracas a estudiar en la Universidad Simón Bolívar. Y también, o sea, mi experiencia en la Simón Bolívar fue muy buena. Tuve muy buenos profesores, eh, muy buenos compañeros de estudios también. Profesora, Y ¿cómo fue ese cambio? Una señorita venirse de Anaco, de Margarita a Caracas a estudiar ciencias en una universidad. ¿Cómo es ese clic? ¿Cómo fue ese momento en su vida? Esa experiencia. eh, bueno, o sea, el cambio por un lado fue, o sea, no fue muy abrupto, fue suave porque vivía con familiares, o sea, vivía con unas tías y tenía muchas primas, o sea, una familia numerosa bueno, que me acogió eh, con todas las comodidades y nada, con todo el cariño familiar. Entonces no fue muy difícil. Y como decía, tenía muy buenos compañeros. O sea, tenía la suerte, creo que recuerdo que cerca vivía alguien que tenía carro y me podía ir a la Simón Bolívar con esa persona. Y Ok. si no, algo que siempre recuerdo es que en esa época uno todavía se podía parar en Paseo Las Mercedes con un carteloncito a pedir colas para ir hasta la universidad.
y E- eso hice yo Esa era a la forma. menudo. Esa era una forma de ir. Sí, entonces estuve bien. Después al final mi familia se mudó, o sea, mi mamá y mis hermanas se mudaron a Caracas y ya al final viví con ellos también. O sea, pero ya estaba acostumbrada a la vida en la ciudad. Profesora, en esa época, esos años que estudió en la universidad en pregrado, termina de enamorarse de la ciencia, evidentemente en este caso de la física. Ya ahí empieza usted a tomar el camino de lo que posteriormente va a ser sus estudios y sus investigaciones. ¿Dónde se Eh, decide por qué tomar la teoría, en este caso la física teórica? bueno, yo creo ahí fue una combinación de mi inclinación personal, o sea, lo que más me atraía, lo que más me gustaba. O sea, me gustaba jugar con las ecuaciones, o sea, me gustaba esa idea de que escribiendo ecuaciones uno podía describir la naturaleza. Y luego yo creo que eso tuve también de nuevo buenos profesores en el área teórica. O sea, yo eh, por un lado, o sea, quería ser como estos profesores, ¿no? O sea, quería dar clases, quería hacer investigación, quería entender las cosas, tener todo muy claro en la cabeza para explicarlos tan bien como ellos lo hacían. Y sí, decidí que tenía que aprender más, que quería seguir profundizando. Y bueno, entonces hice los trámites para ir a estudiar, a hacer el doctorado en Estados Unidos, hice trámites para entrar a las universidades y también pedí una beca del CONICYT, que eventualmente me dieron esa beca y me permitió entonces terminar los estudios. Profesora, llega a Estados Unidos y se encuentra evidentemente con otro tipo de universidad, otra sociedad, otro mundo, otro nivel en materia científica. Quizás si nos puede contar un poco qué fue lo que más le impresionó, eh, cómo pudo usted integrarse y evidentemente desarrollar su investigación allí a la par que estudiaba su doctorado. En- bueno, o sea, una sorpresa, digamos, agradable, es que encontré que yo estaba muy bien preparada, o sea, con lo que había aprendido en la universidad, en el pregrado, pues, o sea, mi nivel era suficiente para eh, asimilar rápidamente los nuevos temas que estaba viendo. Eh, Luego, de nuevo, tuve muy buenos profesores ahí en la Universidad de Texas en Austin. Y por el lado del choque cultural y de la adaptación a la vida también, de nuevo tuve una suerte inmensa porque la mayoría de mis compañeros, o los que estaban más cercanos, eran latinoamericanos, especialmente centroamericanos. Y yo creo, o sea, además de que hablábamos de física, hablábamos de todo. Claro, Y eso me permitió, bueno, apreciar y aprender mucho de la historia de sus países, ¿no? Digo, de Guatemala, de Honduras, de Panamá, de México. Entonces, mm, bien, o sea, esa parte también, o sea, lo recuerdo, o sea, dejó muchos recuerdos, dejó muchos amigos. eh, y bien, también tenía, por supuesto, amigos de otras nacionalidades, ¿no? Pero era muy internacional el departamento. profesora, Y eso fue muy bueno para mi desarrollo personal, cultural, ¿no? para un desarrollo integral como evidentemente. Integral, sí. Profesora, ¿cuándo inicia su etapa de dar clases como profesora? Tanto en Venezuela como fuera del país. ¿Cómo fueron esos primeros procesos? Y quizás usted recuerda la primera vez que entró a un aula para dar clases. O sea, a lo mejor no, si me pongo a recordar, tal vez empieza a precisar los detalles, ¿no? Pero bueno, sí sé, yo empecé como empezamos muchos, ¿no? Como preparador. Eh,
Ahora, cuando era preparadora eran más clases como tutoriales, ¿no? Eran unos cursos tutoriales, o sea, no tenía que hacer pizarra. Después, creo que los primeros cursos que ya di como instructor deben haber sido cursos de laboratorio, que también, o sea, es una relación más eh, directa con los estudiantes sin dar clases. Luego, las primeras veces que di los cursos en tarima, sí me acuerdo, y sí me acuerdo eh, que yo creo que no lo hacía muy bien. O sea, yo creo que siempre tenía una tendencia como muy teórica, ¿no? Ok. Eh, de, de, de hacer las cosas muy complicadas. Eso era ya o sea, cuando yo terminé la licenciatura en la Simón Bolívar, estuve unos meses como instructor y ahí di esos cursos. Pero después cuando estaba en la universidad en Estados Unidos haciendo el doctorado, también me tocó ser eh, preparadora de cursos de laboratorio. Y ahí, como era en inglés, entonces tenía que prepararme bien, o sea, de tratar de explicar las cosas de la forma más sencilla posible. Y eso, por supuesto, quiere decir también entenderlas antes bien para poderlas explicar en forma sencilla. Y eran unos cursos, eso, donde el énfasis era más como que cualitativo, ahora, de explicar los fenómenos que estaban pasando, o sea, no tanto de usar matemáticas y fórmulas, ¿no? Entonces, eso yo creo que me ayudó bastante. Y después, ya cuando me tocó dar las primeras clases en la Facultad de Ciencias, cuando regresé en el año 89, que di las primeras clases, ya me sentía mucho más cómoda en la pizarra frente a los estudiantes. Y no sé, siempre me quedó esa idea de, eh, de siempre tratar de ilustrar lo que estoy diciendo de una forma sencilla, sea, de ir a las ideas y de enfatizar las ideas, lo que es importante, lo que se va a encontrar en otras circunstancias, desarrollar buenos hábitos en los estudiantes, o sea, el hábito de la curiosidad. eh. Profesora, ese término que usted acaba de usar, para ser científico se debe ser curioso. Es una cualidad o una necesidad esencial. Yo creo que sí, o sea, hay que cuestionarse, ¿no? Hay que, bueno, uno eh, o sea, hay que tratar de entender lo que uno está estudiando. Y eso, una vez que has empezado a estudiarlo, y para encontrar esos temas, bueno, entonces hay que desarrollar eso, la curiosidad, ¿no? Hay que Se eh, lo digo porque, buscar los problemas, ¿no? se lo digo porque creo es importante que los jóvenes enseñar, no sé si eso se enseña, a que se enamoren de la ciencia. ¿Cómo hacer para que los jóvenes se enamoren de la ciencia y se animen a estudiar ciencia? Porque es una realidad que quizás, por lo menos en la universidad, aquí en la Universidad Central, algunas otras facultades, al momento de graduarse, el acto de graduación, hay 50, 40, 30, 100 egresados. Y cuando nos vamos a las ciencias, física, química, matemática, podemos encontrar que pueden ser 5, 3, 4, 6. O sea, se nota la diferencia en ese sentido. Bueno, yo creo que, o sea, hay que enfatizar el hecho de que, o sea, de que sí se puede, ¿no? De que todos tenemos capacidad y hay que desarrollar esa capacidad para hacer ciencia, pero necesita, por supuesto, dedicación, necesita tenacidad, confianza en sí mismo y no sé, hay como que tratar de hacerle ver a los estudiantes eh, que es un proceso muy enriquecedor, ¿no? Es un proceso muy hasta divertido, ¿no? O sea, que te mantiene siempre em, haciendo cosas, buscando solución a problemas. En cierta forma es como un juego, o sea, es como un rompecabezas de estar poniendo piezas. Y además algo que yo creo que lo hace para mí todavía más divertido es que uno no está solo.
¿no? Estamos en un equipo eh, y, bueno, por lo menos en mi caso, en la mayoría del tiempo he estado trabajando en colaboraciones. Y entonces, para mí siempre es muy agradable eso, como que pasarle el balón a alguien y que esa persona haga el gol o enceste, como un eh, juego de fútbol. después como un juego o al contrario, no sé, como que entre todos contribuir a buscar la solución. Entonces, Eso para mí es un aspecto muy, muy agradable de lo que hago. profesora Fon, si tuviésemos que explicarle a un público general, público no científico, que va a ver esta conversación que estamos teniendo, ¿cómo le podríamos explicar o hablar de la teoría de las supercuerdas? Em, bueno, o sea, para empezar, sí, habría la pregunta básica para empezar es de qué están hechas las cosas, ¿no? O sea, de qué está hecha, no sé, la mesa que tengo aquí al frente mío, o, no sé, una manzana, o sea, de qué están hechas las cosas. Entonces, bueno, eh, sabemos que si empezamos a ver a nivel microscópico y viendo a nivel microscópico, eh, llegamos más allá, a escalas ya, eh, no sé, 10 a la menos 8 metros, así, empezamos a ver átomos. eh, y si seguimos viendo, bien, vemos los núcleos de los átomos y los electrones que están circulando alrededor, y si seguimos viendo los núcleos, vemos adentro protones y neutrones, y lo que, digamos, está ahí, si quieres, mucha gente ya lo ha estudiado, en el, en el, lo aprendemos en el bachillerato, la estructura atómica de la materia, pero después en años siguientes, pues ahora sabemos que también los protones y los neutrones constituyentes de los núcleos también tienen otras partículas adentro más pequeñas, entonces en el fondo lo que se trata es de entender la estructura de la materia. Y o sea, lo que hacen las teorías de cuerdas es postular que esas partículas fundamentales, como los electrones, o sea, son realmente como unas pequeñas cuerdas vibrando. O sea, imagínate una cuerda de un 4, o sea, cuando la tocas, o sea, si haces las vibras, sabes que suena a cambur pintón, pero Correcto, esas son unas notas musicales. Entonces, si ahora en la teoría de cuerdas es como que si cada nota, cada partícula es como una nota en las cuerdas, ¿no? Entonces, lo que hace la teoría es que es eso, que o sea, con una sola cuerda tenemos todas las partículas porque pueden vibrar, o sea, pueden producir distintas notas. Y además la forma en cómo las partículas interaccionan unas con otras también está en la teoría, porque es que las cuerdas se pueden partir o se pueden unir. Entonces, la teoría de cuerdas lo que es unifica las interacciones fundamentales y las partículas elementales. Ahora, lo que sucede es que la consistencia matemática de la teoría pide que haya lo que llamamos unas dimensiones extras, adicionales. O sea, dice que además de alto, ancho y profundidad, realmente hay más dimensiones alrededor. Es como que si nos pudiéramos mover no solamente así, para arriba, para correcto. izquierda, derecha o subir, sino como que hubiera una dimensión más donde nos podríamos escapar, irnos a otros lugares. Entonces, pero estas dimensiones no se han observado, entonces hay que explicar lo que sucede y ahí es donde yo he trabajado más, o sea, explicar qué pasa con estas dimensiones extras, cómo es que son tan pequeñas que han escapado la detección y además, bueno, han escapado la detección, pero todavía tienen un efecto y ver qué efecto tienen esas dimensiones adicionales. Y eso, bueno, es un poco resumido lo que
lo que he hecho y lo que sigo haciendo. Perfecto, profesora. Evidentemente, pues ha desarrollado todo un proceso de investigación a lo largo de los años, como usted hizo la referencia, de forma colaborativa con otros investigadores, con otros colegas. Y en el año 2023, quizás Ana María Font tomó otra dimensión en Venezuela y fue más conocida. Quizás en el mundo científico, académico, no necesitaba presentación, pero quizás en la sociedad como tal, el resto de la sociedad, no conocías eh, de manera, no voy a decir masiva, pero no conocía a la profesora Ana María Font y la importancia de su investigación. Sin embargo, en el 2023 recibe un premio L'Oreal de la UNESCO, de la mujer y la ciencia, y el nombre de Ana María Font fue tendencia en redes sociales. Venezuela conoció a Ana María Font, jóvenes, estudiantes. La importancia de este premio, y quizás no hablo del premio como tal, que evidentemente es un premio muy importante, pero sino del efecto en el país de que la científica Ana María Font venezolana recibiera este reconocimiento de sus colegas y evidentemente una institución tan importante como la UNESCO. Em, sí, bueno, para mí fue una sorpresa, o sea, la forma como fue recibido el premio allá. O sea, yo no estaba allá, estaba fuera. Entonces, bueno, y además no tengo redes sociales, como dice la gente. Okay. Entonces, o sea, yo me enteré del revuelo a través de mis familiares o amigos que o sea, me contaban. Sí, para mí fue una sorpresa y creo que lo que más me gustó, por un lado, es que, eh, o sea, fue como, no sé, algo que le dio alegría a mucha gente, eh, de todo tipo, ¿no? O sea, no solamente a gente en la academia, sino gente en la calle, eh, que se alegró, por la noticia. Y a su vez eso me parece que, creo yo, o sea, quiero creer que, o sea, ha tenido un impacto positivo en jóvenes, sobre todo niñas, eh, y jóvenes adolescentes que sienten atracción por la ciencia y no sé, quizás estaban indecisas por si estudiar o interesarse más por el tema o aprender más por el tema y, o sea, quizás al verme, a mí, pues dieron cuenta, bueno, si ella puede, yo también puedo. Y Correcto. esa debe ser la actitud. Porque yo creo que o sea, es una responsabilidad dar el ejemplo, pero o sea, eso es. O sea, si yo pude, no es porque soy un genio. O sea, yo pude porque he estado trabajando y dedicándome a esto por muchos años. Y Sí, es correcto. Fíjese, se lo voy a poner a ejemplificar. Por ejemplo, alumnos aquí en la universidad, jóvenes, decían, bueno, la profesora Ana María Font no se ganó este premio. Bueno, eso es como comparable con que Miguel Cabrera cuando ganó el premio más valioso en las Grandes Ligas, por ejemplo. Entonces, esa metáfora, esa analogía se hacía. Entonces, por eso les cuento esto, porque sé que usted lo va a apreciar, pero un poco cómo se percibió en el país. De verdad que fue sorprendente la reacción. Yo le puedo decir, usted fue tendencia en Twitter, en Instagram, su sí, nombre, las historias, donde dio clases. Bueno, fue verdad bastante sorprendente, pues evidentemente de manera positiva, la repercusión que tuvo. Y yo quería, bueno, hacérselo saber sí, gracias. desde aquí. Profesora, la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Ciencias, ¿qué significa para usted? Em, bueno, ahí en la Facultad de Ciencias es donde desarrollé la mayoría de mi carrera. Sí, o sea, o sea, ya había hecho algunos trabajos importantes, o bueno, o ya me había encaminado por el área de las cuerdas antes de llegar a la facultad en el año 89, pero luego mis trabajos, o sea, de mayor impacto los hice
estando allá, o siempre estando ligada a la universidad. Estuve algunos años fuera de sabático, pero desde el 89 hasta el 2017 eh, digamos, fui profesora regular en la Facultad de Ciencias, en la Escuela de Física. Entonces, esa para mí es eso, o sea, es mi oficina que todavía la tengo y donde todavía están mis muchos papeles y notas y apuntes. Eh, bueno, eso es, no sé, como, ahí es donde nacieron muchas ideas y muchos resultados, ¿verdad? Donde obtuve muchos resultados. O sea, no sé. eh, Luego están los salones de clase, ahí también yo creo que eso, crecí como docente, siempre me sentía más cómoda dando las clases. O sea, me gustaba mucho dar clases no solo a los físicos, sino también los cursos donde había químicos y biólogos, eso me gustaba mucho. O sea, tener esa oportunidad, o sea, estar en la facultad donde habían otras carreras, había otros colegas de otras áreas. Entonces, bueno, eso, o sea, la interacción también con mis colegas de la escuela de física, no sé, los pasillos de la escuela, los pasillos de la facultad. Eso es algo que no voy a olvidar nunca, los jardines, eh, o sea, estar eh, yendo y viniendo de la oficina a los salones. Y bueno, y aprovecho para decir que las últimas veces que he estado también, eh, o sea, me ha entristecido ver que el ambiente no es como el que era en los años, eh, no sé, finales de los 90 o principios de los años del 2000, 2001. O sea, en aquellas épocas, digamos, siempre los salones estaban llenos, todos los salones, a toda hora, hasta las 4 o 5 de la tarde, y ahora, bueno, desafortunadamente no es así. Yo espero que poco a poco se vaya recuperando ese ambiente de hace muchos años, donde había eh, muchos estudiantes, profesores, empleados, todos eh, trabajando por, eh, bueno, o sea, tener un ambiente académico de alto nivel. Y bueno, yo creo que, por cierto, o sea, no lo pueden tomar como propaganda o no, pero me parece que el nuevo equipo de Canal está haciendo esfuerzos muy interesantes y muy importantes en esta dirección, o sea, de recuperar la vida académica en la facultad. Profesora, ya para ir finalizando, no quitarle más tiempo, sé que está ocupada. Quisiera unas respuestas cortas, unas preguntas simples, pero que quizás Ujú. las personas puedan conocer un poco más a la profesora Ana María Font. Música, ¿qué tipo de música le gusta? Bueno, o sea que la música que me gusta más es la música clásica del periodo, eh, del periodo barroco. Profesora, comida, Este, ¿qué comida? ¿Cuál es su plato favorito? o sea, es que todo lo que tenga que ver con pescado. O sea, mi plato favorito sería una catalana frita, un coro frito con arepas o algo así, o empanada de cazón. Muy buena oriental. Sí, claro, sí. Profesora, un libro que no sea de ciencia, que le haya gustado, que lo esté leyendo, pero o que lo haya leído anteriormente, pero que no tenga que ver con ciencia. Bueno, así ahorita digo El túnel de Ernesto Sábato. Que, profesora, una película o una serie que usted diga, oye, me gustó, me encantó, me llamó la atención esta película, esta temática. Bueno, sí, a mí la película que todavía siempre digo que es la que más me ha impactado es una película japonesa que se llama Rashomon. ¿Sí?
Y bueno, decir que esa película la vi en la Cinemateca Nacional de Caracas, ¿no? Por Y primera vez, en la época en que, bueno, uno podía ir a la Cinemateca Nacional a ver ese tipo de películas. profesora, ¿algún deporte que le guste o practique? Em, o sea, de gustarme, realmente me gustan mucho los juegos de equipo, verlos. Eh, He jugado algunas veces un poquito de basquetbol, pero no practico deportes de equipo. O sea, solo ahora un poco de bicicleta es lo que hago y natación. Un poco, en el pasado también estuve en unos clubes de natación, pero ahora Profesora, un no. lugar de Venezuela, una ciudad, un pueblo, una calle, un lugar que usted diga que pueda definir Venezuela, que le guste de Venezuela. Em, bueno, yo creo que Puerto La Cruz. O Y sea, algún lugar fuera de Venezuela, alguna ciudad en el mundo que usted diga, wow, usted llegó a esa ciudad o a ese lugar y digo, wow. bueno, yo creo que debo decir Madrid, porque, porque ahí estuve unos años y sí, también fueron buenos años para mi trabajo. Y sí, Madrid, y, Profesora, ¿dónde se encuentra ahorita en este momento? ¿Dónde vive? ¿Dónde reside? ¿Dónde trabaja? Eh, ¿Dónde está em, desarrollando su vida bu- académica? bueno, o sea, como dije antes, realmente mi institución sigue siendo la Facultad de Ciencias. Esa es Correcto. mi afiliación. Ahora estoy en una ciudad que se llama Potsdam, en Alemania, y aquí hay un centro de investigación, un instituto de investigación de la Sociedad Max Planck en Alemania. Y aquí soy profesora, bueno, científico visitante. O sea, tengo una oficina que es donde estoy ahora y acceso a las facilidades, pero eh, vamos, aquí trabajo. Es un lugar muy cómodo para trabajar porque está todo lo que necesito. Profesora, Tiene ya todo. ahora sí, cortico. Lo que tiene en la pizarra es una fórmula, es otra parte de su investigación, lo que tiene en la pizarra atrás. Sí, sí, eso es una parte eh, de algunos resultados. O sea, a veces o sea, a veces hay cosas escritas en la pizarra de cuando uno discute con alguien, escribe, pero lo que está escrito ahí es como que era como para poner orden y tener esa visión un poco más grande que tenerlo escrito en el papel. Bueno, profesora Fon, quisiera, bueno, evidentemente darle las gracias por tomarse este tiempo con nosotros aquí en Encuentro en Ciencia, que es una iniciativa audiovisual, como le comenté, para difundir el talento humano de la facultad y de la universidad. Agradecerle, pues, evidentemente, por poner en alto el nombre de Venezuela, no solamente por el premio, sino por toda su trayectoria académica, de docente y como ser humano, que evidentemente representa a nuestro país fuera y dentro de nuestras fronteras. Pues, profesora Ana María, eh, agradecerle y pedirle que, bueno, nos dé una despedida allí, invitando a las personas a observar esta conversación y las otras entrevistas que pues se han realizado. Em, bueno, o sea, si todas las otras entrevistas fueron tan buenas como esta, entonces, por supuesto que no dejen de verlas. Em, yo creo que siempre es interesante saber un poco más de las personas, ¿no? Más allá de de su trabajo. Y seguro que estos videos le van a permitir tener esa visión más allá. Profesora, ya vamos a finalizar. Discúlpeme por casi que haberla retirado de la facultad al principio de la entrevista. Yo perdón por eso. No te preocupes, sí. Bueno, feliz día, Bueno, feliz tarde, depende del feliz horario. tarde. Igual. Bueno, Gracias, hasta un placer. luego, hasta luego, hasta luego.